Buenos días, hermanos. Señor les bendiga y les regale un feliz santo sábado. Que el Espíritu Santo sea con nosotros y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta ocasión. Les invito para que tomemos la palabra de Dios y vayamos, me acompañen, leyendo el texto bíblico que lo encontramos en Juan, capítulo 3, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y empezamos leyendo desde el versículo 1. En esta mañana vamos a estudiar el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 21, donde se narra la entrevista que tuvo el Señor Jesucristo con Nicodemo. Y he tenido a bien tomar este tema porque en el cristianismo siempre ha existido cierta controversia teológica en cuanto a la ley y cómo nosotros debemos actuar con respecto a esa ley, que si está vigente, si no está vigente, cómo nosotros podemos o debemos actuar en consecuencia a esa ley. Y en el grupo de aquellas personas que creen que hay una ley existente, allí divido a los que son antinomianos, que creen que la ley no existe. Aquellos que creen que la ley existe, podemos hacer dos grupos, incluso tres grupos de personas que tienen creencias diferentes a cómo nosotros nos debemos comportar con respecto a esa ley. Por una parte encontramos a aquellos que creen que la ley está vigente, pero en cierta forma nosotros no podemos guardar la ley. Sí, hay personas que dicen que creen que hay una ley, pero que por nuestra naturaleza carnal, porque nosotros naturalmente no podemos guardar la ley, entonces es algo inútil hablar de la ley. Es una ley existente, pero para nosotros no nos sirve hablar de la ley. Por otra parte, encontramos a aquellas personas, el otro extremo, que hablan de una ley existente, como dice la palabra de Dios, que está vigente, que se debe guardar, pero no saben hacer uso correcto de este conocimiento. Y se enfocan en el problema que es guardar la ley, pero no traen a las personas la solución de cómo ellos pueden guardar la ley. El proceso en el cual nuestra naturaleza, pueda cambiar para adaptarse a guardar los mandamientos de Dios. Y se enfocan entonces en el problema. En vez de traer esperanza a las personas, hablándoles de la ley, lo que hacen es traerles angustia y desesperación a ellos no ser capaces de guardar la ley, porque su naturaleza no se les permite. Y por otra parte encontramos el equilibrio que lo encontramos en la Biblia. Y lo encontramos exactamente en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, allí en la entrevista a solas que tuvo Nicodemo con el Señor Jesucristo. Vamos a hablar de Nicodemo, y el versículo 1 dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Hago la pregunta, ¿qué era Nicodemo? Príncipe de los judíos. Analicemos, notemos muy bien el texto, porque cada dato que muestra la Biblia no lo muestra de una forma innecesaria. Todo dato es puesto en la Biblia para que nosotros lo analicemos y el contexto o la enseñanza sea más profunda. Allí dice que era príncipe de los fariseos. Para comprender el pensamiento que tenía Nicodemo y a quién iba dirigido el mensaje del Señor Jesucristo, debemos entender qué pensamiento abrazaban los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Porque Nicodemo era un fariseo. Los fariseos, explico, era una de las sectas que existían en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, en el tiempo del Señor Jesucristo. El grupo con más personas que se aferraban a sus creencias. Esas personas creían que debían guardar la ley, eran muy exigentes con la ley, que solamente los israelitas, en su mayoría los israelitas, eran los únicos a los cuales se les debía predicar la salvación. Los demás estaban excluidos porque no se adaptaban a las leyes que la palabra de Dios mostraba. Eran personas muy estrictas a la ley de Dios. Además de eso, Nicodemo
era muy aferrado a las Sagradas Escrituras porque los fariseos se aferraban mucho a lo que estaba escrito. Pero noten que ese hombre, que era un príncipe, un hombre elogiado por la nación, que tenía un cargo importante, que cuando llegaba las personas lo iban a admirar porque era un príncipe de la nación, este hombre tuvo la necesidad de encontrarse con el Señor Jesucristo. Este hombre había escuchado de los milagros que había hecho Jesucristo, porque en el versículo 2 dice: sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces. O sea, él había escuchado de los milagros de Jesús, de las obras que el Señor Jesucristo había hecho. Y esto le incentivó para estudiar la vida del Señor Jesucristo y para entrevistarse con aquel que había hecho esos milagros, que era tan diferente. Pero en su cargo que tenía, teniendo el pensamiento de que si lo veían con el Señor Jesucristo, de pronto iban a creer que tenía la necesidad de un maestro, que él ya no tenía la autoridad como maestro, que estaba buscando al Señor Jesucristo, y por eso le dio pena, vergüenza acercarse al Señor Jesucristo en el día. Y por eso el texto dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos, y dice: vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Este hombre le dice al Señor Jesucristo: has venido de Dios por maestro. Yo hago una pregunta: ¿esas palabras traen esperanza o no? ¿Estaban destinadas a reconocer al Señor Jesucristo con suma autoridad en cierta parte? O sea, puedo que Nicodemo haya colocado esas palabras, haya dicho esas palabras con buena intención, pero en sí no lo reconocía como el Mesías, lo reconocía como maestro. Y el Señor Jesucristo vino como el Mesías, como el Salvador, que la nación judía esperaba en su tiempo. Ahora dice, el Señor Jesucristo no le responde, no le dice hola, no le dice buenas noches, no entra en un saludo, sino entra el problema que tenía Nicodemo, porque recordemos, era un fariseo, un príncipe de los judíos, que en sí no sentía una necesidad externa a él. Creía que ya era lo sumo, que ya tenía la salvación porque guardaba la ley. Ahora le dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Jesús entra inmediatamente a lo que necesitaba Nicodemo. ¿Qué necesitaba Nicodemo? Necesitaba nacer nuevamente, necesitaba renacer espiritualmente. Esa era la necesidad de Nicodemo para poder heredar el reino de los cielos. Ahora, algo importante que nosotros podemos rescatar para nosotros como iglesia es que Nicodemo era un príncipe religioso, ya pertenecía al pueblo de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos, como ya pertenecientes a la iglesia, creemos que no necesitamos nada. Creemos que ya porque estamos en la iglesia podemos ser salvos, que ya no necesitamos a Cristo Jesús como lo necesitan las personas de afuera. Incluso a veces para algunas personas sería vergonzoso decir que necesitan el Salvador en este momento de una forma tan clara como lo necesitan las personas de afuera, porque ya creen que son salvos. Pero acá dice que Nicodemo era una persona que dirigía al pueblo de Israel, que en ese tiempo era el pueblo de Dios, tenía la necesidad de nacer de nuevo. Dice ahora Nicodemo, en respuesta a lo que el Señor Jesucristo le está planteando, que debe nacer de nuevo, Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre, en el versículo 4, nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Quiso esquivar lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando, quiso apartar la enseñanza de él, que el Señor Jesucristo, para él era claro el nuevo nacimiento. En la nación judía, para ellos era muy común que las personas que llegaban de los gentiles y se convertían al pueblo de Israel, al judaísmo,
eran comparados con niños. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, él comprendía lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo porque era un rabí, pero quiso esquivar la respuesta, quiso esquivar lo que el Señor Jesucristo le estaba enseñando, quiso evitar la enseñanza. Ahora dice el versículo 5, para ser más claro, el Señor Jesucristo no deja a las personas sin conocimiento de la verdad y en incertidumbre, le dice de una forma clara y sencilla. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer otra vez. Y nos trae el hermoso versículo que dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra de todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Alguien en algún momento se acuerda el momento en el cual aceptó al Señor Jesucristo? Exactamente. ¿Cómo empezó su vida cristiana? Eso para las personas es muy poco que lo recuerden. Muy pocas personas recuerdan exactamente el momento en el cual dijeron: voy a aceptar al Señor Jesucristo, y lo aceptaron decididamente. Porque ese proceso se hace a medida del tiempo y solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Nosotros no lo vemos, como dice aquí, que es la obra. Nosotros somos como el viento, que sopla pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no sabemos cuándo llegó, cómo se realiza, cuándo fue el día exactamente que nosotros nos convertimos. Exactamente en nuestro interior se formó ese pensamiento de aceptar al Señor Jesucristo. Pero sucedió. Y ese es el pensamiento que nos trae el Señor Jesucristo. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Para qué? Ahora yo vuelvo a plantear. ¿Cuál es el problema que planteaba al inicio? La guarda de la ley, ¿verdad? Porque hablamos de una ley, nosotros como adventistas predicamos una ley, pero ¿cómo nosotros podemos guardar esa ley? ¿Cómo debemos enseñar a las personas con respecto a esa ley? El Señor Jesucristo está haciendo muy claro. Nicodemo era una persona que predicaba la ley, pero en sí no había experimentado el nuevo nacimiento. Guardaba la ley con sus propios esfuerzos. Pero los esfuerzos de una persona que guarda la ley son inútiles, porque al final van a volver a florecer esos malos hábitos que a los cuales nosotros nos aferrábamos antes. Así que Nicodemo, en su incertidumbre, cuando el Señor Jesucristo le dice: bueno, ¿y cómo puede hacerse esto? ¿Cómo una persona puede nacer? ¿Cómo puede hacerse la obra del Espíritu en nosotros? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo nosotros vamos a ser capaces de cambiar nuestra naturaleza? Y ahí es cuando hace la pregunta. Dice: respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Una pregunta que nos pone a reflexionar a todos, no solamente a los maestros, sino a los que llevan tiempo en la iglesia, los que llevamos tiempo en la iglesia, estudiando la Biblia. Si nosotros verdaderamente comprendemos esto que el Señor Jesucristo está planteando, ¿cómo podemos cambiar nuestra naturaleza y cómo podemos adaptarnos a lo que dice el Señor Jesucristo? Dice el texto: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Es decir, el único que nos puede enseñar es el Señor Jesucristo. Y acá es cuando se describe la obra, cómo se realiza esa obra exactamente. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ahora el Señor Jesucristo ilustra de una manera más exacta. Dice: como
Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que vayamos al libro de Isaías, el capítulo 1, para que entendamos lo que quiere plantear el Señor Jesucristo en este texto. Isaías, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 5, que dice: ¿Para qué habéis de ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados ni vendados, ni suavizados con aceite. Es decir, Isaías muestra aquí la obra de los pecadores, de nosotros, y la compara de la humanidad y la compara con la enfermedad. Dice: todo corazón está doliente, es hinchazón, podrida llaga que no ha sido ensuavizada con aceite ni vendada. Así está la humanidad. ¿Por qué? Por el pecado, es la consecuencia del pecado. Estamos enfermos, y cuando hablamos del pecado estamos hablando de una enfermedad que se ha transmitido de generación en generación desde que el hombre pecó. Ahora, cuando vemos el versículo 4, el Señor Jesucristo ahora dice, nos da la enseñanza y nos lleva a colación una historia que sucedió en el desierto, cuando el pueblo de Israel transitaba para llegar a la tierra de Canaán. Allí en Números capítulo 21, versículos 6 al 9, se plantea cómo el pueblo de Israel se le rebeló contra Dios y le dijo a Moisés: ¿por qué nos has traído aquí a la tierra para que nosotros muramos? En ese momento Dios envió serpientes al pueblo de Israel para que los mordieran, para que las serpientes causaran estragos en el pueblo de Israel, por el pecado que había causado las palabras del pueblo de Israel. Así que el Señor Jesucristo envía allí serpientes, y ahora el pueblo viene a Moisés y le dice que ore a Dios para que quite las serpientes. Pero Moisés no quita las serpientes. Dios no quita las serpientes. Hace algo diferente. Él le dice al pueblo de Israel que coloque una serpiente de bronce, y que al mirar la serpiente de bronce, cuando miren la serpiente de bronce, los que hayan sido mordidos serán sanos. Solo por fe, mirando la serpiente, serían sanos. Serían curados de esa enfermedad que tenían, de la mordedura de la serpiente. Habían en el pueblo de Israel, se relata la historia de algunos que no creían, incrédulos, por lo que ya había sucedido en el desierto, porque algunos creían que Dios los había llevado allí para perecer. No miraban los ojos de la serpiente para ser sanados, y esas personas morían. Solo debían mirar la serpiente. Así el Señor Jesucristo ilustra su obra cuando dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo único que nosotros debemos hacer en consecuencia a nuestra tendencia natural a transgredir la ley de Dios en nuestra enfermedad, que no podemos curar nosotros mismos, es mirar al Señor Jesucristo, que fue levantado en la cruz del Calvario. Lo único que debemos hacer es mirar la cruz, porque Él ya fue levantado. Y dice: todo aquel que mira sus ojos, que mira a Cristo Jesús atentamente, todo aquel que en Él cree, no se perderá, mas tendrá vida eterna. Ese es el evangelio que nos presenta Cristo Jesús. El evangelio que nosotros debemos predicar, no la ley, porque la ley no nos salva. Nosotros debemos predicar a Cristo Jesús, que es el que nos trae la salvación y nos trae una nueva naturaleza,
Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la obra que ahora hago en la carne, la hago viviendo en la vida de Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nosotros solo contemplando a Cristo Jesús, la única forma de guardar la ley y adaptarnos a la naturaleza de Cristo Jesús es permitiendo que Cristo Jesús more en nosotros. Es mirando a Cristo Jesús y permitiendo que Él sane nuestras vidas, que Él sane nuestra enfermedad, que miremos a Cristo Jesús para que seamos salvos. Hay una ilustración de un hombre, con eso quiero culminar con esta historia, para que se nos quede en la mente un relato de un hombre que tenía un árbol de manzanas agrias. Y este hombre que tenía un árbol de manzanas agrias hizo 3 intentos o 3 procesos por medio de los cuales quería cambiar la naturaleza del árbol para que diera manzanas dulces. Y el primer proceso que utilizó fue el de cortar las ramas del árbol, las hojas del árbol, y esperar a que el árbol diera frutos. Cuando el árbol empezó a dar frutos, cuando empezaron a brotar las manzanas, cuando las probó, seguían siendo manzanas agrias. La naturaleza del árbol no había cambiado, seguía siendo la misma. Por mucho esfuerzo que él hizo, la naturaleza seguía siendo la misma. En el segundo proceso, este hombre podó el árbol, alrededor del árbol, le echó, regó allí abono alrededor del árbol, lo cuidó, lo regó todos los días, esperando que cuando volviera a dar frutos, la naturaleza del árbol cambiara. Cuando dio frutos, brotaron unas manzanas, tomó la manzana y seguía haciendo manzanas agrias. La naturaleza del árbol no había cambiado. Pero las personas que saben de agricultura sabrán que solamente hay un proceso por medio del cual se puede realizar un cambio en la naturaleza del árbol, y es el injerto. Así que este fue el último proceso que este hombre utilizó. Tomó un injerto, una rama de un árbol de manzanas dulces, y lo injertó en el tronco del árbol de manzanas dulces, de manzanas agrias. Cuando dio frutos, el árbol nuevamente, las manzanas ahora eran dulces. Eran manzanas que el árbol había cambiado su naturaleza por el injerto de manzanas dulces. Y es la única forma, esto ilustra cómo el Señor Jesucristo puede cambiar nuestras vidas. A veces nosotros hacemos esfuerzos para guardar la ley, para hacer cualquier cosa, para que Dios nos manda, queremos guardar lo que Dios dice, pero no hemos permitido que ese proceso del injerto se realice en nuestro corazón. La única forma es que ese injerto, la vida de Cristo, se plante en el tronco de nuestra vida. Hay quienes, como el hombre, cortan los malos hábitos por sí mismos, ¿no? Cortan las ramas, las hojas, y esperan a que den buenos frutos, su vida sea nueva, sea diferente. Pero cuando pasa el tiempo, esos frutos que alguna vez cortaron, esos malos hábitos que alguna vez cortaron, vuelven a florecer y se encuentran chasqueados porque la naturaleza de ellos sigue siendo la misma. Por otra parte, a veces intentamos limpiar, ¿no? Como hizo el hombre, limpió alrededor del árbol. Quitamos de pronto amigos que nos decimos es que nos traen malos hábitos, no nos ayudan en nuestra vida espiritual. Pero a la vez, cuando probamos nuevamente, nos miramos a nosotros mismos, ¿qué frutos hemos dado? Siguen siendo los mismos. Solo Cristo Jesús puede cambiar nuestra vida. Quiero leer este texto que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 441, párrafo 2. Es contundente. Dice: es algo solemne morir, pero es mucho más solemne vivir. Cada pensamiento, palabra y acción de nuestra vida volverán a confrontarnos. Tendremos que seguir siendo durante toda la eternidad lo que nos hayamos hecho durante el tiempo de gracia. La muerte provoca la disolución del cuerpo, pero no produce cambio alguno en nuestro carácter.
ni lo cambia tampoco la venida de Cristo, tan solo lo fija para siempre, sin oportunidad de cambio. Es decir, aquellas personas que están esperando que cuando muramos o cuando venga el Señor Jesucristo verdaderamente vamos a cambiar. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo ahora, eso nunca llegará. Las personas que no tuvieron la oportunidad, solo Dios sabe lo que con ellos pasará. Pero nosotros que tenemos la oportunidad de que ese proceso de transformación se realice ahora, en este tiempo, cargamos con la responsabilidad de que Dios desea que vivir en nosotros y que podamos decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que Dios nos permita a nosotros mirar la ley, pero no mirarla con ese desagrado de que no podemos guardar la ley, de que no podemos guardar los mandamientos que Dios nos ha dado en la Biblia, sino que más bien no miremos el problema, sino miremos la solución. Que Dios ha dado un Salvador que puede darnos la capacidad de guardar esa ley, que tiene tal poder de transformar nuestra naturaleza, cambiarnos a nosotros para que podamos nacer de nuevo y que podamos vivir una nueva vida. Amén. Les invito para que, puestos en pie, entonemos las estrofas del himno 291. Se titula Perdido fui a mi Jesús. ¿Hay alguna hermana que sepa cantar aquí? Bueno, las hermanas que saben cantar, que puedan dirigir el coro para que no quede yo aquí cantando y no sé cantar. El día que
doblando nuestras rodillas, nos postremos para dirigirnos a Dios. Padre Todopoderoso, que estás en los cielos, gracias te damos porque nos has permitido reunirnos un sábado más para estudiar tu palabra. Gracias porque nos has guardado, nos has protegido durante los 6 días que ya transcurrieron, porque nos has guardado durante la mañana de este santo sábado. Te pedimos que esta tarde que comienza seas tú también guardándonos, protegiéndonos, dándonos esperanza en todo momento y que nos aferremos cada vez más a tu palabra. Sabes que nosotros tenemos una tendencia al pecado carnal, somos humanos, pero queremos que esa transformación que se narra en tus sagradas escrituras se realice en nosotros, que podamos vivir una nueva vida, que podamos predicarle al mundo, ser testimonio para el mundo de que somos nuevas personas, de que tú has cambiado nuestra vida, nos has curado y que somos nuevas personas, testificando de lo que tú puedes hacer en la vida de todas aquellas personas que perecen por falta de tu conocimiento. Pedimos que nos guardes, nos protejas, nos regales sabiduría, porque te lo pedimos confiando en los méritos de Cristo Jesús. Amén.